En el día de hoy les hablaré sobre el contrato de diseño por prestación de servicios, es decir, aquel tipo de contrato en el que un diseñador solo es contratado para un proyecto específico y por un valor determinado, sin tener una vinculación permanente con la empresa, lo que implica que no se reconoce ningún tipo de prestaciones como cesantías, salud, primas, liquidación, etc., como si lo sería en el caso del contrato laboral, del cual hablaremos después en otro video tutorial. Este tipo de contratación en sí es la más recomendada para los diseñadores freelance, es decir, aquellos que trabajan de manera independiente. El contrato por prestación de servicios es una herramienta mediante la cual podemos sentar las bases sobre las cuales se va a desarrollar un trabajo. Y más importante aún, nos ahorra grandes molestias a la hora de solicitar a nuestros clientes por el pago del trabajo realizado, sobre todo cuando nos encontramos con esos desafortunados clientes que deciden no pagar después de recibir el producto o que creen que el trabajo de diseño se difirió a infinitas cuotas hasta el final de los tiempos. A continuación les enumeraré las características principales de un contrato por prestación de servicios. 1. En la prestación de servicios no hay subordinación, lo que significa que el trabajador no debe acatar un horario ni órdenes permanentes, únicamente debe cumplir con el objetivo para el que ha sido contratado en el plazo acordado. 2. La empresa únicamente paga el valor acordado por el servicio, no paga ni licencias de maternidad, ni incapacidades, ni primas, ni cesantías, ni pensiones para fiscales, salud o vacaciones. 3. El contrato de servicios, al no estar regulado por el Código del Trabajo, no está sometido al salario mínimo, motivo por el que puede hacerse por el monto que se desee. Para el ejemplo, les traigo un formato de contrato de diseño que utilizo bastante con mis clientes. En esta primera parte se especifican los nombres y los números de identificación tanto del cliente, es decir, el contratante, y el diseñador, el contratista. Tengan en cuenta que también se pide el NIT de la empresa y que el contratante debe ser el representante legal de esta. En este punto se especifica 1. La necesidad de la empresa, 2. Las capacidades del diseñador y su experiencia, y 3. Que ambas partes reconocen la firma y cumplimiento de este contrato. A partir de ahí iniciamos con las cláusulas del contrato. La primera y la segunda son claras en su definición, así que pasaré a la tercera, que es de suma importancia. De todas formas, mi recomendación es que lean el contrato una vez les sea compartido. Volviendo a la tercera, esta es una de las cláusulas más importantes. En ella se especifican los días en que serán entregados los diferentes elementos que hacen parte del proceso de diseño, desde la bocetación hasta la entrega del diseño definitivo. Para el ejemplo, he decidido utilizar el proceso de diseño de una marca. Hay una parte muy interesante que suelo incluir en los contratos, y es el que señalo a continuación. En este se dice que en caso tal de que los bocetos presentados no sean aceptados por la empresa, esta debe renunciar a sus derechos. Esta especificación es muy útil ya que muchas empresas de manera irresponsable deciden quedarse con el material que no aprobaron para futuras necesidades. Otra parte que vale la pena tener en cuenta es este fragmento donde se especifica que una vez recibidos los diseños finales no serán propiedad de la empresa hasta no concretar el pago completo del contrato, y seguidamente se aclara la responsabilidad de la empresa sobre este tema. Aquí también aclaro que en caso tal de haber alguna modificación sobre el diseño final previamente aceptado, esto podría implicar un reajuste del presupuesto y del plazo de las entregas. Esta es muy útil sobre todo para aquellos clientes que suelen hacer modificaciones después de aprobado el diseño. En la cuarta cláusula se hace un listado de los elementos que hacen parte del diseño y el valor de cada uno de ellos. Evidentemente estas cifras fueron previamente discutidas con el cliente a partir de la cotización enviada. Es importante aclarar en el contrato que cualquier pieza adicional debe ser pagada y pactada entre las partes, además de que cada uno de los costos debe tenerse en cuenta con su respectivo IVA. Es importante que el diseñador tenga en cuenta los cobros que las empresas deben hacer legalmente al momento de pagar un contrato por prestación de servicios. En el caso de Colombia se debe reconocer el impuesto IVA y algunos otros obligatorios, así que mi recomendación es tener en cuenta el porcentaje de estos costos y adicionarlos a la totalidad del cobro del contrato. Evidentemente no todas las empresas van a tener en cuenta estos cobros, así que es mejor consultarlos con ellos. En la cláusula quinta tenemos la forma de pago. En este caso lo he manejado 50-50, es decir, un 50% a los 2 días de remisión de los primeros bocetos y el otro 50% al momento de la aceptación de los bocetos. Cada diseñador es libre de decidir de qué manera quiere recibir los pagos. La cláusula sexta determina las obligaciones tanto de la empresa como del diseñador dentro de este contrato, entre ellas el compromiso de la empresa para colaborar en todo lo que el diseñador necesite, que los diseños solo sean utilizados expresamente en lo acordado, que no se cambien o se alteren los diseños o que se utilicen para una función diferente. En general, esta cláusula le permite al diseñador determinar las reglas mínimas de respeto hacia el trabajo realizado y hacia el diseñador como profesional, y de igual forma le permite al cliente poner reglas para la realización del contrato. En la séptima cláusula se determinan las causas posibles que den por terminado el contrato. Este fragmento en particular nos permite a los diseñadores generar una zona de tolerancia con el cliente, ya que la mayoría de las veces somos nosotros quienes debemos tolerar excesos por parte de ellos. Tengan muy en cuenta esta parte donde se especifica que, llegado el caso de dar por terminado el contrato, el cliente debe pagar el trabajo realizado
realizado por el diseñador hasta ese momento. La novena cláusula es opcional, ya que los gastos y tributos solo aplican para proyectos de larga duración. Por ejemplo, si un diseñador tiene un proyecto a 6 meses, lo más seguro es que la empresa le exija el seguro médico y la ARL, es decir, el seguro contra riesgos y accidentes. Pero en proyectos de duración corta no es necesario. Tengan en cuenta que todas las personas que ejercen de manera profesional alguna actividad se deben registrar ante la DIAN, es decir, que a la hora de considerar algún tipo de contrato, lo más recomendable es tener su RUT. Este trámite no tiene costo alguno y lo pueden hacer acercándose a las oficinas de la DIAN. Por último, solo quiero decirles que todo contrato por prestación de servicios debe ser revisado por ambas partes antes de ser firmado, tanto el diseñador como el cliente, de manera que se determine un terreno común sobre el cual las partes se sientan cómodas para la firma de este documento. La firma debe ser la del representante legal de la empresa y esta es la garantía de que este contrato se cumpla, así que asegúrense de iniciar su trabajo cuando el cliente lo haya hecho. De lo contrario, no inicien su proceso de diseño sin antes tener la copia física del contrato debidamente firmada. Tengan en cuenta que si una empresa no está dispuesta a firmar un contrato o tan siquiera leerlo, es una empresa que muy posiblemente no tome en serio su trabajo como diseñador, lo cual se verá reflejado a la hora de pagar. El contrato por prestación de servicios es también la carta de presentación de un diseñador. Habla de su seriedad a la hora de hacer negocios y de cómo toma en serio su trabajo. Siéntanse libres de agregar y quitar cláusulas que consideren pertinentes para elaborar su propio contrato. Si desean el formato del contrato en archivo Word, únanse a mi página de Facebook Proyecto Aurea y se los enviaré por inbox en cuanto lo soliciten. Gracias.